Amigos, a las 9:40 vamos con el doctor Carlos Magno Salcedo, constitucionalista, sobre el tema de fondo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús. Bien, vamos con el documento a toda pantalla, porque ya el TC ha señalado que se admite, que es el primer paso, ¿no, doctor? Admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada el jueves, ¿no? Por el Congreso primero. Hay otra demanda que es la del ministro Eresi. Sí, bueno, queda por hacer un pronunciamiento sobre esa demanda. Suponemos que también va a ser admitida. Lo que podría pasar, dado que ambas demandas apuntan a lo mismo, a la inconstitucionalidad de la misma norma, podría el TC acumularlas también, ¿no? Porque... y juntarlas, fusionarlas. Claro. Bien, pero lo que hemos podido conocer esta mañana, hace algunos minutos, es el documento donde el TC señala que ya admite a trámite la demanda de inconstitucionalidad y que además entiendo que aquí tenemos el documento, admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más del 25% del Congreso de la República. Esa se refiere a la del Congreso. ¿Verano por el cambio? En efecto, hay otra demanda que el Poder Ejecutivo ha interpuesto, suponemos que se va a pronunciar también en los próximos días. Hay que anotar de que el Tribunal Constitucional ha sido en este caso muy rápido, ¿no? Porque el Código Procesal Constitucional le da 10 días de plazo para calificar esta demanda, ¿no? Lo ha hecho rápido, suponemos que también lo hará con el Poder Ejecutivo y, como le mencionaba, es probable que pueda acumularlas, ¿no? Dado de que ambas demandas apuntan a la inconstitucionalidad de la misma ley, ¿no? La materia es la misma, lo más razonable sería que la acumule, ¿no? Que claro, también y está ambas previsto... tienen el mismo propósito, declarar la inconstitucionalidad a la tan llamada ley Mulder. En efecto. En su condición de experto en el tema de constitucionalista, doctor, ¿es anticonstitucional? ¿Inconstitucional, digamos? Yo creo que sí, o sea, es cierto, me parece que los gobiernos a veces se han excedido, quizás han contratado una publicidad sin mayores controles. Creo que lo razonable, y eso lo han dicho la mayoría de expertos, es ir a un esquema intermedio, ¿no? Donde se regule de manera, se pongan normas un poco más estrictas respecto a cómo el Estado en general puede utilizar esta publicidad. Pero al restringirla totalmente, creo que ahí está el problema, porque con esto se afecta el derecho a la información de los ciudadanos, ¿no? Cosas que el Estado necesita informar, comunicar, y que tiene que hacerlo en diversos medios, ¿no? O sea, tiene que asegurarse el Estado de que llegue, y para eso utilizar los medios que ven los usuarios o que escuchan los usuarios, ¿no? Claro, ahora, para el ministro de Justicia, el señor Eresi, esto iría más bien en un contrasentido, dado que aquí no se busca regular, digamos, la publicidad, sino retirarla en su totalidad. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, en efecto. Yo creo que ese es el problema. El problema ha sido pasar de un extremo a otro, ¿no? De un extremo en el cual no había, digamos, era muy libre, digamos, la posibilidad que el gobierno, sobre todo, tenía de contratar esta publicidad, a negarla absolutamente, ¿no? Absolutamente. Entonces, lo que hay que hacer es regular, establecer normas, límites, ¿no? Pautas y controles, ¿no? ¿Dónde es que se entrampa ese tema, digamos, de entender ese punto, doctor? Digamos, porque claro, si se afecta el derecho a la información, uno se pregunta, pero tenemos otros medios, en los medios del Estado, por ejemplo, las redes sociales, donde se podría publicar o comunicar lo que el gobierno del Estado viene haciendo. Y dejar de invertir montos tan elevados. Ahí creo que está el asunto, ¿no? Sí, para empezar de que cuando uno quiere informar, tiene que ir a los medios que son vistos por los televidentes, son escuchados por los radioescuchas o son leídos. O los programas... ¿no? Claro, entonces para eso existen empresas que se encargan de medir, por ejemplo, qué tal sintonía tienen los canales, los programas, ¿no? Porque si tú quieres que llegue el mensaje, tienes que contar en un medio que sí llegue. Entonces, al restringir eso, se establece un límite que creo que es excesivo, ¿no? Por eso yo creo que lo razonable es establecer regulaciones, ¿no? Que se justifique bien el gasto. Y en el Perú no tenemos ningún ápice, digamos, de ese tipo de regulación. Entonces, esa regulación... O autorregulación. En efecto. No, yo creo que es una regulación que hay que establecer y yo creo que a eso me parece que puede apuntar el Tribunal Constitucional en su momento, ¿no? Bueno, toda ley es perfectible, ¿no? En efecto. Claro, ahora, el problema también está un poco en la forma, cómo se ha aprobado, ¿no? En el contexto, el entorno que se ha dado, digamos, ha llamado a suspicacia respecto a que esto podría ser en función a dirigirse contra ciertos medios, ¿no? Y eso está mal. Además, en el procedimiento de aprobación se ha sido excesivamente expeditivo, se ha obviado el trámite en comisiones, etcétera, que también podría ir a una inconstitucionalidad de forma. O sea, que no se han seguido todos los pasos en el procedimiento en el Parlamento, ¿no? ¿Podría, por lo tanto, establecerse un recurso de inconstitucionalidad por la forma como se aprobó en el Congreso? También, sí. ¿Quién tendría que presentarlo? ¿Algunos congresistas? No, o sea, obviamente es parte de una demanda también, ¿no? Por la forma, o sea, Pero no está dado en este momento. Es por la forma, claro, han ido al fondo, ¿no? Así es. Han ido al fondo del tema. Al fondo, no a la figura, ¿no? No a la forma sino al fondo, que es el tema de la publicidad estatal. ¿Y esto por qué salta a la luz a la palestra, doctor? Si esto lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Según unas publicaciones que revisaba, por ejemplo, el gobierno de Humala invirtió muchísimo, el gobierno de Toledo, y este primer periodo con PPK.
Claro, justamente el contexto político que se ha dado ha sido precisamente una especie de pugna entre el Parlamento y ciertos medios de comunicación. Es ahí donde también se levantan las suspicacias, ¿no? Entonces, Claro. el contexto y la defensa que se ha hecho en el Congreso no es jurídica, sino es política, ¿no? O sea, Entonces, se politizó un tema que para la así es. población es bien sensible. claro, y ciertamente también es razonable ver, oye, ¿qué tanto gasta el Estado? ¿No? O sea, se justifican, o sea, el Estado tiene que gastar, ciertamente, pero tanto. Yo creo que Esa era la es por pregunta, ahí ¿no? donde tienen que ir, digamos, un poco la discusión, ¿no? O sea, no debería dejarse el tema de irse al otro extremo, doctor. Eso es caer concretamente en inconstitucionalidad. Me parece que sí, porque yo creo que sí se afecta el ¿Qué derecho a la dice la información. exégesis del derecho en tal sentido? Bueno, esta interpretación la va a tener que hacer el Tribunal Constitucional. Ciertamente el Tribunal Constitucional también incluso puede basarse en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y además se podría aducir que es una especie de censura indirecta, ¿no? Sobre todo por el contexto político que se ha dado, ¿no? Han habido ciertas manifestaciones o declaraciones que han sido desafortunadas, ¿no? Del presidente del Congreso, por ejemplo. También, ¿no? Entonces esas cosas creo que abonan a favor de aquellos que piensan que es una censura indirecta también, ¿no? También. Ahora, ¿qué va a tener en cuenta, supongo que todos estos elementos, el TC, que está actuando rápido, dicho sea de paso, para poder sacar Bueno, un pronunciamiento o lo que diga es vinculante? Claro, entiendo, ¿no? obviamente uno no puede anticipar. Yo tengo la impresión de que sí va a encontrar algún nivel de inconstitucionalidad respecto del derecho de la información. Hay que ver un poco el procedimiento ahora. Lo que corresponde es que la demanda se traslade al Congreso dándole un plazo de 30 días para que conteste. Se cita a las partes, creo, ¿no? No, primero se corre el traslado de la demanda al Congreso dándole 30 días para que conteste la demanda. Vencido ese plazo, con la contestación o sin ella, el tribunal va a citar a una vista de esta causa, la cual tiene que ser dentro de los 10 días hábiles de vencido el plazo de la contestación de la demanda. Antes que acabe la legislatura, ¿No? pero estamos todavía, ¿no? Ahí nos... ¿No? Y luego, una vez que se da la vista de la causa, donde evidentemente las partes pueden exponer sus argumentos, sus abogados, el TC tiene 30 días, según el Código Constitucional, para emitir una sentencia, ¿no? A veces es cierto que se exceden un poco estos plazos, ciertamente el Tribunal Constitucional tiene una carga Perdón, pero a procesal. mí me pareció haber escuchado al doctor Blumen Fortini, que podría haber un pronunciamiento ya de fondo del tema en 4 meses, o es hasta 4 meses, o no hay un plazo, digamos. En realidad el plazo establecido. legal es menor, porque digamos, no son 10 días para admitir a trámite la demanda, 30 para contestar la demanda, 10 para la audiencia y 30 más para una sentencia, ¿no? Que serían unos 3 meses, ¿no? Máximo. Creo que ha dado un plazo que es razonable según esa carga procesal que ellos tienen, ¿no? En el Que Tribunal debe ser Constitucional. mucha la carga procesal del Tribunal Constitucional. Ciertamente ¿no es tiene cierto? mucha carga, Así eso es verdad. Eso es verdad. Sin embargo, este tema es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia y es un tema tan mediático que seguramente... Es más, eso explica de que no se hayan tomado los 10 días para admitirla. Eso ha sido rapidísimo. Sí, sí, ¿Cuántos días del jueves, que se Jueves, presentó este pedido en el Congreso? En 2 días hábiles. 2 días hábiles, ¿no? O sea, Viernes y han lunes. sido bastante céleres, ¿no? Bastante célere. Y ahora viene lo de justicia, ¿no? Del ministro de Justicia. Claro, Seguramente estimamos se si han sido tan céleres en esto, me imagino que de repente hoy mismo, mañana, Ya. o sea, también van a pronunciarse, ¿no? Admitiéndola. Y es probable que también establezcan una acumulación, ¿no? Ya. Finalmente, ¿qué podría pasar, doctor, de acuerdo a lo que decide el Tribunal Constitucional? Si, por ejemplo, declara fundada la inconstitucionalidad de dicha ley. Al declarar inconstitucionalidad, una norma tiene un efecto derogatorio de esta norma. Es decir, es como si saliera una ley a derogarla. Por lo tanto, deja de tener una vigencia desde el día siguiente de la publicación de la sentencia en el peruano. Ese es el efecto, ¿no? Lo que sí no tiene efectos retroactivos, ¿no? O sea, esa derogación es de la sentencia hacia adelante. Hacia adelante, claro, no es hacia atrás, no es retroactivo. Sí. Una cuestión que me gustaría sí precisar es, me parece haber escuchado, no sé si al ministro de Justicia, evaluar la posibilidad de una medida cautelar. También, lo digamos, dicho, para sí. que la norma no tenga efecto o vigencia, pero eso... Pero ya dijo que no, pues no procede en un recurso de inconstitucionalidad, no va al tema de la cautelar. Eso no va a la cautelar. Ya quedó aclarado, Por lo tanto, hay que esperar a una sentencia definitiva, ¿no? Ya, eso fue lo que señalaban antes de aprobar, me parece, o bueno, en los días en los que se aprobó la ley, efectivamente el titular de justicia señaló de la posibilidad de esta cautelar para preservar, ¿no es cierto? Sin embargo, ya lo explicaron que eso no procede. Eso y no es procede. así. Así es, no procede. Evidentemente. Ahora, le preguntaba en el caso de los plazos, ¿no? Porque la admisión a trámite ya se dio, se corre el tema, digamos, hacia el Congreso de la República. Para que conteste, para que tenga que decir sus argumentos también, ¿no? Obviamente, en un proceso ambas partes tienen que exponer sus fundamentos. ¿Quién lleva a cabo este tema en el Congreso? ¿El procurador? Eso lo van a notificar, me parece que esto ha sido aprobado por la Comisión Permanente, por lo tanto...
Si no está funcionando el Congreso, la demanda le va a llegar claro, porque a uno la dice, en Comisión este Permanente. momento el Congreso se va a receso, ahorita acaba la legislatura. No, pero hay una Comisión Permanente. Claro que sí. O sea, que sigue el Congreso sesionando. nunca deja de funcionar en realidad. La Comisión Permanente opera mientras el Pleno no está funcionando. Perfecto, entonces hay que esperar simplemente lo que diga. Según el artículo 107 del Código de Procedimientos Constitucionales, estamos en plena etapa de notificación todavía de las partes y podríamos esperar hasta 3 o 4 meses para saber. Sí, yo ¿no? creo que ese es el plazo más o menos razonable, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si se decide que no? Si se decide que no, esa norma está vigente. ¿Qué tendría que hacer el Estado, el Ejecutivo? Simplemente acatar, ¿no? Simplemente acatar. Claro, ahí se van a venir una serie de inconvenientes, ¿no? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, para las elecciones, ¿no? La OMPE ciertamente necesita, los órganos electorales necesitan informar mucho en los medios de comunicación. O sea, ciertamente el Estado, para prestar muchos de sus servicios, necesita dirigirse a la población no solamente a través de los medios oficiales, que obviamente es una vía, pero no necesariamente el uso de los medios oficiales del Estado va a llegar a toda la población. Por eso es que ahí está el problema. Hay que garantizar de que así como se emiten medios oficiales, se emiten otros medios que asegure que el mensaje llegue a la mayoría de ciudadanos, ¿no? Claro, ahora, aquí lo que se está evaluando es si esta ley infringe algún artículo de la Constitución. Es que el derecho a la información está previsto en el artículo 2 de la Constitución. Es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Y afecta, según... Desde mi punto de vista, sí quiero. lo afecta. Sí lo afecta desde el momento en que se restringe absolutamente, ¿no? Y lo digo porque lo afecta, insisto, porque los medios del Estado, si bien es cierto pueden tener una gran audiencia o llegar a todo el país, no necesariamente llegan a todos, no todos ven este canal, Así es. ¿no? O los medios del Estado. O los medios, ¿no? O sea, no... Bueno, y le hablaba ¿Por qué? Porque quien decide qué medio ve es el usuario. Así es. El consumidor, finalmente, de la información. Claro. Bien, doctor, gracias por sus conceptos. Ok, muchas gracias a usted. Constitucionales, muy amable. El doctor Carlos Magno Salcedo, constitucionalista, hablándonos de lo que va a decidir finalmente el TC, ¿no?, en los próximos días sobre la llamada Ley Mulder, amigos. 9:52, una pausa.